Detente. Lo que estás a punto de escuchar no es otra charla motivacional. Es la demolición de tu concepto de realidad. Llevas años buscando la fórmula secreta para manifestar tus sueños, ¿verdad? Has leído los libros de superación. Has visto a los gurús. Has llenado cuadernos de afirmaciones. Y siendo honestos, sigues anclado en la misma realidad limitante. ¿Por qué? Porque la manifestación que te han vendido es una farsa. Te han enseñado a mendigar al universo, cuando en realidad la física, la metafísica, el esoterismo y el mismísimo hermetismo nos dicen que eres el arquitecto. La manifestación cuántica no es una filosofía, es la ley fundamental que opera sin tu permiso. Un principio tan simple que un niño lo entendería, y aún así el 99% de la humanidad, incluso los buscadores, la ignora y la practica de manera errónea. La verdad no reside en la técnica de pedir, sino en la vibración de ser. Para entender esta simplicidad, debemos ir al laboratorio. La física cuántica, con su famoso experimento de la doble rendija, nos regaló el mayor axioma metafísico de la era moderna, el efecto observador. Este efecto, a menudo mal interpretado, es el corazón de la manifestación. Antes de que tu conciencia se enfoque, la realidad existe como una superposición de infinitas posibilidades. Es la onda de probabilidad, un vasto campo de potencial puro. Aquí es donde entra la ley de vibración del Kybalión. Todo es energía en movimiento constante, una danza incesante de frecuencias. Pero aquí está la simple, brutal y subestimada verdad. En el instante en que tu conciencia, tu enfoque sostenido, tu expectativa, tu emoción dominante, se dirige hacia esa onda, la realidad se ve forzada a colapsar. La infinidad de posibilidades se reduce instantáneamente a una sola realidad fija, aquella que tu conciencia ha elegido, o más precisamente, esperado. Esto no es pensamiento mágico. Es la descripción científica de cómo la energía potencial se transforma en materia sólida. La realidad no es fija. Es un menú que colapsa con la mirada de tu atención. Los antiguos ocultistas lo llamaban la fórmula de la intención, y la ciencia moderna simplemente le puso nombre. Si la manifestación es tan automática y simple, si tu conciencia es tan poderosa, ¿por qué no tienes el negocio, la salud o la relación que deseas? ¿Por qué confundes al observador, tu conciencia, con tu mente racional y superficial? Tu mente pensante solo opera con el 5% de tu capacidad. El verdadero observador es tu estado del ser, que es la suma compleja de tus pensamientos habituales, tus emociones arraigadas y tus creencias subconscientes. Estás pidiendo, con el 5% de tu mente, abundancia, pero tu cuerpo y tu subconsciente están en un estado de miedo, escasez y duda. El campo cuántico, que no responde a tus palabras, sino a tu vibración de estado, capta tu frecuencia dominante de carencia. El universo es el espejo perfecto de quién eres, no de lo que quieres. Esta es la ley de correspondencia en acción. Como es adentro, es afuera. No hay manifestación externa sin un diseño mental previo. Esto nos introduce de lleno a la primera de las leyes universales, la ley del mentalismo, la base de todo el conocimiento hermético. Todo es mente, el universo es mental. La realidad que ves afuera es un reflejo de la estructura de tu mente. No hay manifestación externa sin un diseño mental previo. Permanecer es vital, porque en el siguiente tramo desvelaremos cómo tu frecuencia maestra sabotea cada intento de manifestar, incluso cuando crees que estás siendo positivo. La clave para desmantelar este sabotaje está en un principio antiguo y prohibido. La solución a tu estancamiento no es más esfuerzo, es más alineación. La manifestación es simple porque el universo no necesita un plan complejo, solo necesita una orden clara en la frecuencia correcta. La incoherencia es tu único enemigo. Prepárate para la revelación de la frecuencia maestra. Hemos establecido que tu conciencia colapsa la onda de potencial, pero la pregunta sigue siendo: ¿por qué colapsas consistentemente la realidad que no quieres? La respuesta reside en la ley de vibración y la ley de correspondencia del hermetismo, que nos obliga a dejar de buscar fuera y mirar el mapa energético que emites. Tu problema central es la incoherencia vibracional, la distancia abismal entre lo que dices querer y la frecuencia que tu cuerpo y subconsciente están emitiendo. El Kybalión lo sintetiza: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Tu mundo exterior, tu realidad manifestada, es la prueba irrefutable del mapa de creencias y emociones que portas en tu interior. Desde una perspectiva que une la física moderna con el esoterismo,
Tu cerebro y tu corazón son un sofisticado transceptor cuántico. El cerebro emite un campo electromagnético, el pensamiento, y el corazón, el más potente generador de campo magnético del cuerpo, emite la emoción. La combinación de estos dos campos, pensamiento y emoción, crea tu frecuencia maestra. Esta es la señal única que el campo de potencial puro del universo utiliza para saber qué realidad materializar. La manifestación real y simple no se logra con la visualización ocasional de un objeto o evento. Eso es una idea superficial, sino con la vibración sostenida y auténtica de quien ya posee ese deseo. Si tu intención consciente es tener salud, pero cada mañana te despiertas con la emoción de la enfermedad, la queja o el miedo a la recaída, tu frecuencia maestra está enviando la señal de dolor y carencia de salud. El universo, que es una fuerza neutral, no lee tu lista de deseos, solo responde a tu estado emocional interno dominante. Aquí está el sutil y poderoso bloqueo que hace que la manifestación sea simple en teoría, pero imposible en la práctica para la mayoría. La emoción es la energía en movimiento que da vida al pensamiento, y un pensamiento sin emoción coherente es un pensamiento muerto. La mayoría de las personas piden desde una emoción subyacente de necesidad, deseo ansioso o carencia. Esta es la trampa de la ley de polaridad. El deseo ansioso contiene la semilla de su opuesto, la carencia de lo deseado. Estás vibrando en el polo de la falta. Y por ley de correspondencia, eso es lo que el universo refleja. Para que la manifestación cuántica sea simple, debes eliminar la distancia vibracional entre tu deseo y tu estado actual, moviéndote del polo de la necesidad al polo de la certeza. El campo cuántico solo entiende la coherencia electromagnética. La magia, en su sentido más elevado y hermético, no es más que el arte de inducir y sostener esta coherencia, hasta que el exterior se vea forzado a alinearse con el interior. En las tradiciones ocultistas, este proceso es conocido como el acto mágico inicial, donde la voluntad-emoción se vuelve el motor de la intención-pensamiento. El obstáculo principal para lograr esta coherencia está en el subconsciente, ese 95% de la mente que repite programas grabados por el entorno, el trauma y la cultura. No estás manifestando tu deseo, estás manifestando tus programas subconscientes dominantes. El ocultismo y la alquimia siempre han hablado de la necesidad de confrontar y transmutar la sombra, el conjunto de miedos y creencias limitantes. La gran obra es este proceso de transmutación interna. Te prometí una fórmula alquímica, y es esta. La manifestación es simple cuando dejas de intentar cambiar el mundo y empiezas a cambiar la frecuencia. Pero para cambiar la frecuencia, primero debemos penetrar y sanar el subconsciente. En el siguiente tramo, te voy a desvelar un principio de la alquimia para la transmutación de este subconsciente que anula la carencia y la duda, y que te obligará a ver la manifestación no como un premio, sino como un acto de guerra interna contra tu propio condicionamiento. No te muevas, porque la clave para desbloquear tu 95% mental viene ahora. Hemos viajado desde el laboratorio cuántico, el observador, hasta el plano vibracional frecuencia maestra. Ahora, la manifestación nos obliga a descender al infierno interior, el subconsciente, el reino de la sombra y el depósito de tus programas automáticos. Si el estado del ser es el colapsador de la realidad, ¿cómo es posible que ese 95% de tu ser, que opera en piloto automático, sabotee sistemáticamente tu 5% de intención consciente? La manifestación se vuelve simple cuando dejas de luchar contra la realidad externa y empiezas a operar sobre el origen de la realidad, tus programas internos. El ocultismo, la cábala, la psicología profunda de Jung y la alquimia siempre han abordado la imperiosa necesidad de confrontar y transmutar la sombra. El conjunto de deseos reprimidos, miedos ancestrales, traumas no resueltos y creencias limitantes que hemos enterrado. Lo que llamas bloqueo en la manifestación no es una fuerza externa negativa, es la resonancia de tu programa subconsciente afirmando que no eres suficiente, el dinero es malo o el amor duele. Desde una perspectiva esotérica más profunda, algunos teóricos del misticismo cuántico asocian este subconsciente con los registros akáshicos, entendidos como el vasto campo de información no local del universo que contiene todos los eventos, pensamientos y patrones de tu sistema. Si tu registro subconsciente está lleno de patrones de carencia, la manifestación de una nueva realidad es imposible, porque el universo solo puede materializar la información que tu campo energético le está enviando de forma dominante. La ley de causa y efecto opera sin piedad. La causa dominante no es el deseo superficial, es el patrón oculto.
Tu vibración maestra es un eco de tu trauma o creencia limitante. Estás pidiendo con la boca, pero tu alma, tu campo de información profunda, está gritando un rotundo no. Aquí es donde la manifestación se transforma en una práctica de alquimia pura. La gran obra no era la transmutación de metales, sino la transformación del plomo de la personalidad inferior, duda, miedo, carencia, victimismo, en el oro del yo superior, certeza, soberanía, abundancia. Esta transmutación exige que dejes de ver la sombra como un enemigo y empieces a integrarla, a iluminar lo oculto para desactivar su poder de sabotaje. La manifestación cuántica se simplifica al instante cuando interiorizas este axioma. Deja de visualizar el objeto del deseo y empieza a encarnar el ser que lo tiene. La visualización es una herramienta del 5%. La encarnación es la activación del 95%. Pregúntate, ¿cómo se siente la salud radiante en tu cuerpo? ¿Cómo se siente la ligereza de la libertad financiera? La certeza de la pareja ideal. Tienes que vibrar desde la emoción del resultado cumplido, no desde la emoción de la carencia. La vibración de la carencia genera más distancia. La vibración de la certeza colapsa el espacio-tiempo. Para lograr esto, necesitas una técnica que anule el ruido del 5%, la mente parlanchina, y acceda directamente al 95%. La solución no es más esfuerzo de pensamiento, sino más silencio y coherencia. En el siguiente tramo, te voy a revelar la técnica del silencio cuántico, un método de meditación activa que los iniciados herméticos usaban para inducir el estado de coherencia y que te permitirá hackear ese 95% de tu subconsciente en minutos. Esto no es solo teoría, es el puente práctico entre la física y la magia. Marca este punto para volver, porque lo que viene ahora es el paso procesal más importante para tu manifestación. Hemos avanzado desde el colapso de la onda hasta la transmutación de la sombra. Hemos limpiado el terreno de la incoherencia. Ahora es el momento de la activación mágica. La magia, entendida desde el ocultismo, es la ciencia y el arte de causar un cambio en conformidad con la voluntad. En el contexto de la manifestación cuántica, es la aplicación precisa y consciente de la energía para materializar un diseño mental. Tu manifestación es tu mayor acto mágico. Todo acto mágico, todo ritual de creación, sigue la estructura fundamental del triángulo de la manifestación, reflejando las leyes de ritmo y polaridad en acción. Intención pura, mentalismo. El deseo claro, cristalizado, la semilla mental, es el diseño de la nueva realidad. Voluntad inquebrantable, vibración, emoción. La energía coherente, la certeza emocional, que da vida a esa semilla y la proyecta al campo cuántico. Acción alineada, causa y efecto. El movimiento en el plano físico que crea el canal y el vehículo para que la manifestación se materialice. La mayoría falla catastróficamente en el segundo punto, la voluntad, que se traduce en tu capacidad de mantener una frecuencia maestra coherente. La ley de ritmo te dice que todo tiene su ciclo natural, su flujo y reflujo. Si tu voluntad es débil, el flujo natural de la vida te devolverá al polo opuesto, la duda, la creencia antigua. Por eso, la manifestación cuántica es tan simple en principio, pero requiere sostener la coherencia el tiempo suficiente para que el ritmo se cumpla y la realidad se solidifique. El esfuerzo no está en visualizar más, sino en dudar menos. Aquí está la técnica maestra, basada en los principios de meditación y enfoque hermético, diseñada para inducir rápidamente la coherencia y anclar la nueva realidad directamente en el 95% del subconsciente. Se llama silencio cuántico porque utiliza el vacío entre los pensamientos para inocular la nueva información sin resistencia. Paso A. El vacío, silencio mental observado. Siéntate con la intención de ser el observador de tu propia mente. No luches, no intentes detener los pensamientos, simplemente obsérvalos pasar como nubes. En menos de 2 minutos de observación pasiva, tu mente, por su naturaleza rítmica y por el desapego del observador, creará un silencio de 3 a 5 segundos entre dos pensamientos. Ese instante de vacío es el portal al campo cuántico, el punto cero donde el observador se alinea con el potencial puro antes de cualquier colapso. Paso B. Inoculación emocional. Justo en ese silencio, cuando no hay ruido mental que sabotee, inserta la emoción pura del deseo ya cumplido. No pienses en ello. Siente la profunda gratitud, el alivio, la certeza absoluta, el placer de ya poseerlo. Es una inyección emocional en el 95. Sostén esa emoción como si fuera tu única realidad durante al menos 10 segundos, permitiendo que tu cuerpo vibre en la frecuencia de la certeza. Paso C. El acto mágico.
el envío con fe y desapego. Al romper el silencio, visualiza esa emoción frecuencia, tu voluntad inquebrantable, saliendo de tu centro cardíaco y entrando en el universo, como una orden cumplida, y luego, suéltalo y olvídalo. Este último paso es la fe pura, la certeza absoluta del ocultista, el saber que el acto mágico ha sido completado y crucialmente el dejar de interferir con la duda, la ley de polaridad o la necesidad a ley de correspondencia. Practicar el silencio cuántico, 5 minutos al día es suficiente para cambiar tu frecuencia maestra en un tiempo récord. Pero hay una ley final que si no es comprendida y honrada, hará que cualquier manifestación perfecta se desintegre o te sea arrebatada. La ley de compensación. La mayoría no está dispuesta a pagar el precio. Y no es monetario. La verdadera moneda cuántica para sostener tu manifestación está en el tramo final. No te vayas, porque este es el paso que separa al que prueba la manifestación del Maestro Creador. Hemos llegado al final de esta travesía. Hemos descifrado el efecto observador, alineado la frecuencia maestra, transmutado la sombra y aplicado la magia del silencio cuántico. La manifestación, como hemos visto, es simple, un principio binario de coherencia y recepción. Pero el acto de recibir no es un evento pasivo, es una transacción energética que la mayoría se niega a completar. Esta es la ley que explica por qué la manifestación cuántica, siendo tan simple, es prácticamente ignorada en la acción. La ley de compensación, una extensión ineludible de causa y efecto, establece que para que una nueva realidad de valor entre en tu vida y se sostenga en el tiempo, debe haber una compensación de energía, un intercambio justo en el plano causal. La moneda cuántica que el universo exige por la materialización de tu deseo no es tu esfuerzo de visualización, ni tu dinero, ni tu tiempo. Es tu disposición incondicional a transformarte en la persona que merece y sostiene ese nuevo nivel de realidad. Los sabios de la antigüedad lo entendieron. El oro alquímico solo podía ser sostenido por un recipiente purificado. Si manifiestas un negocio próspero, pero no estás dispuesto a soltar la identidad de empleado temeroso y asumir la identidad de líder audaz, esa manifestación colapsará, porque tu vieja frecuencia sabotea la nueva. Si manifiestas una pareja de alto valor, pero no estás dispuesto a soltar tu patrón de celos o necesidad de control, la manifestación se autodestruye. El campo cuántico no premia el deseo, exige la evolución de la conciencia. La manifestación es simple porque solo requiere coherencia y valor. La coherencia de alinear pensamiento 5 con emoción y subconsciente, y el valor de convertirte en la persona que ya tiene lo que desea. La razón por la que el 99% fracasa es porque prefiere la comodidad del conocido sufrimiento a la incómoda, pero simple, transformación personal que demanda el universo. La manifestación es un examen de tu carácter. Te da lo que eres, no lo que pides. La verdad de la simpleza está en que la fórmula es conocida, pero la práctica exige el coraje de cambiar de identidad. El camino a la manifestación cuántica es un sendero de maestría personal, simple pero riguroso. Reconoce que eres el observador, física cuántica, y tu atención es creadora. 2. Alinea tu frecuencia maestra, mentalismo vibración, sintiendo el resultado. Transmuta la sombra, alquimia subconsciente, y cura tu programa de indignidad. 4. Aplica el silencio cuántico, magia personal, para anclar la nueva certeza. 5. Paga la moneda cuántica, actúa y transfórmate. Convierte la emoción en acción alineada. La verdad ha sido revelada, desglosada y puesta en tus manos. Tienes el conocimiento que ha estado oculto por milenios y comprobado por la ciencia moderna. Ahora, solo queda un acto, el acto de voluntad soberana. Si has llegado hasta aquí, sabes que no hay vuelta atrás a la ignorancia. Estás listo para dejar de soñar y empezar a crear tu realidad de forma deliberada. Quiero que demuestres al universo, a ti mismo y a la comunidad de creadores que estás dispuesto a pagar el precio de la transformación. Déjame en los comentarios ahora mismo el primer paso de acción incómoda que vas a dar hoy para convertirte en la persona que ya posee ese deseo. No lo pienses, escríbelo y anclalo. Este es tu primer pago. Y si quieres seguir recibiendo los secretos de la mente y la magia que dan forma a tu realidad, suscríbete y activa la campana para no perderte la próxima revelación. El universo está esperando tu orden. Nos vemos del otro lado de la realidad. A manifestar.